Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes y gracias, muchísimas gracias por escucharnos y le agradezco mucho de antemano la atención que ponen a la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar un pasaje hermosísimo. Hay un salmo, el 119 de la Biblia, que es el más largo de la Biblia. A este salmo le vamos a decir un gran pastel hoy y claro, del pastel solamente nos toca una rebanada. Entonces vamos a analizar un pedacito de ese pastel, ese abundante pastel de hoy, pero vamos entre todos vamos a comernos una rebanada y la lectura va a estar en el Salmo 119, versículos 137 a 144, para que usted lo tenga a la mano. Saque su Biblia, sígame con la mirada a los versículos y vamos a ir analizando este precioso pasaje bíblico. Lo primero que vemos en el Salmo 119, versículo 137, es que dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Casi a todos nos gusta hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero a muy pocos les gusta hablar de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es a la aplicación de lo que te mereces. O sea, lo justo es lo justo, lo que te mereces. Muchos quisieran recibir de Dios todas las bendiciones, pero no les gusta darle a Dios lo que le debes de dar. Bendecirlo, glorificarlo, hacer tu parte. Entonces, vamos a mirar que Dios es justo. Y además rectos son sus juicios, totalmente. Lo único que Dios quiere es que pues haga las cosas bien, te portes bien, reconozcas que Dios bendice al que hace las cosas correctamente, y entonces vas a recibir alabanza de Dios, te vas a sentir a gusto. Pero lo más importante es que ¿qué pasaría si Dios nos llamara a cuentas? Y entonces estaríamos listos para estar en la presencia de Él. Entonces de eso es lo que se trata, que hagamos una autoevaluación de nuestra vida propia, de nuestro comportamiento hacia Dios y las cosas de Dios, y entonces podamos analizarnos, autoanalizarnos. ¿Cómo nos iría? ¿Cómo nos iría en la presencia de Dios? O sea, estamos viviendo un momento demasiado difícil en el mundo entero. Que hoy estamos muy bien, excelente. Nosotros le damos gracias a Dios. Muchas semanas Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha protegido, pero hemos tenido alrededor de nosotros muchísimos amigos, amistades, conocidos, y hemos visto muy de cerca la situación grave que está viviendo el mundo. No paramos de orar y orar y orar, orar. Siempre hay días y días y días por quien orar. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nos da una oportunidad de estar constantemente necesitando de Dios. Pero pensemos en nosotros mismos. Versículo 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Dios nos recomienda en la Biblia, nos recomienda testimoniales. Él realmente a través de la Biblia, Él nos acerca a Él mismo. Él tiene todo un perfecto plan para buscar a Dios, caminar con Dios, vivir cerca de Dios. Y entonces vamos a analizar los testimonios que Dios nos recomienda, que además son rectos y muy fieles, dice el texto bíblico. Pero para esto vamos a buscar Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, porque son testimoniales rectos y fieles. Y dice, parece que es un solo mensaje la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es un solo mensaje: búscame y viviréis. Dice el versículo: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
O sea, debes estar listo para ver el reino de Dios. Pero el versículo 5 dice que respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La frase es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es la recomendación que Dios nos está dando. Él nos da recomendación y entonces nosotros decidimos qué hacer con estos versículos. Dice ahí mismo en el versículo 15 y 16, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son los testimonios de Dios, son las recomendaciones de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda y que tengan vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo, nada más. Sencillo, se ve simple. Obedecer a Dios, nacer de nuevo, creer en Jesucristo y entonces tienes vida eterna. Pero el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es el argumento que el Señor tiene. Si lo rechazamos, lo que Él nos recomienda, ya no se puede hacer nada. Es un rechazo inherente, está diciendo no quiero. ¿Y sabe qué? Esa es la recomendación de Dios. Dios quiere recomendarte. Te recomienda una y otra vez, nos recomienda: por favor, acércate a Jesucristo, busca a Jesucristo, camina con Jesucristo, dale tu vida a Jesucristo y viviréis. Versículo 139 del Salmo 119 dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y aquí es donde entra la preocupación del pueblo de Dios. Es una gran preocupación. El celo de Jehová es una preocupación. O sea, nos preocupa muchísima gente que ni viendo las necesidades se acerca a Dios, no busca a Dios, no quiere nada con Dios. Y eso produce en nosotros una gran preocupación. Ese es el celo de Jehová. Y lo peor es que los enemigos de Dios no quieren nada con su palabra de Dios. Y yo estoy convencido de esto. La mayoría de personas no alcanza a entender qué es un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios es aquel que rechaza a Jesucristo. Eso es todo. Si lo rechazas una y otra vez, eres un enemigo de Dios. Pero ¿sabes qué? Él te ama. No importa que seas enemigo, Él te ama. Él te da estas recomendaciones. Él nos da estas recomendaciones. Acércate a Jesucristo. Y Jesús dijo: ya no te llamaré siervo, sino amigo. O sea, ya en vez de enemigo, amigo. Pasar de enemigo a amigo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Él anhela. Pero ¿saben qué? Aún con esta preocupación mundial, ni aún así la gente quiere acercarse a Dios. No hay otra opción. Es la única opción que hay. Dice: Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única solución de Dios. Versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios, aparte de que te consuela, es el bálsamo que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma. Aparte de todo eso, te purifica, te limpia, te va cambiando. La idea de Dios es que primero, el nacer de nuevo, venga Jesús a tu corazón y Él tenga el control de tu vida. Segundo, su palabra de Él, mientras vas creciendo en la palabra de Dios, va cambiando tu mentalidad, va quitando lo viejo y va poniendo lo nuevo. Y te va purificando, te va enseñando a entender el proyecto de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está planeando. Y ¿saben qué? Para nosotros los creyentes esto no es nuevo, vienen cosas aún peores, pero si no te acercas a Dios no lo vas a entender, no lo vas a comprender y además no vas a tener confianza de que Dios tiene el control. No es para que tengamos miedo por la vida, al contrario, disfrutemos la vida y para que no solamente en esta vida la disfrutes, sino en la vida eterna que Él te está invitando. Versículo 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos.
tenemos que entender que cuando dice la palabra pequeño soy yo, es que nosotros no somos importantes, no somos tan importantes. No somos grandes personas reconocidas mundialmente, no, simple y sencillamente personas simples, que le creemos a Dios, que confiamos en Dios y que Dios quiere que nunca dejemos de ser pequeños, porque el grande es Dios. Sí. Y lo que Él quiere es que no te olvides de sus mandamientos. No te olvides de sus mandamientos. Los mandamientos ahí están. Entonces, Él quiere que crezcas en su palabra y quiere que también nunca dejes de depender de Él. Versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Cuando dice tu justicia es justicia eterna, es que Dios no cambia. Dios siempre va a ser Dios. Dios siempre va a ser justo. Dios nunca va a hacer algo injusto. Dios lo que trata siempre de amar a la humanidad, bendecirla, cuidarla. Ahorita no podemos quedarnos, admiramos la grandeza de este mundo, como animales, plantas y los seres humanos de verdad estamos disfrutando de veras de este mundo, y es porque vivimos cerca de su corazón. No podemos, nadie aquí no puede decir que Dios no nos ama. Dios nos demuestra su amor en todo lo que vemos a través de la vida, en nuestro diario vivir. Entonces, pero su justicia es eterna. ¿Sí? Él es justo, siempre va a ser justo. Entonces, creemos que nuestro Dios es eterno. Creemos que su palabra es real, es verdadera, es nuestra guía de fe y práctica. Le creemos. A través de ella vivimos. No somos grandes cosas, somos sencillas. Personas sencillas que buscan agradar el corazón de Dios. Versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y fíjense, los creyentes no somos insensibles. También sentimos aflicción. Cuando nos dan noticias tristes, cuando nos llaman, nos dicen nuestros amados hermanos, conocidos, que tienen ya este virus que está produciendo tanta aflicción en el mundo entero, entonces nos dedicamos a pedirle a Dios, nos aflige, nos angustia, saber que anda cerca la cosa y nuestro alrededor, nuestra ciudad, nuestro pueblo es increíble, pueblos tan chiquitos que no deben tener a ningún contaminado, que deberían de cuidarse todos, que es algo bien simple. Si todos nos cuidamos no habría nada que lamentar, pero ¿sabe qué? En lugares grandes, inmensos, chiquitos, medianos, del tamaño que sea, siempre hay la imprudencia, siempre la hay. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero nos angustia, nos pone tristes, como que de repente te dan te avientan con un vaso de agua helada en la cara y sientes angustia, aflicción. Y ¿sabe qué? Quisiéramos que esto no estuviera sucediendo, que no estuviera pasando, que esto ya pronto se acabara, se terminara ya. Pero ¿saben qué? Las noticias cada día son peores. Ahora, ¿dónde está? ¿En qué debemos de refugiarnos? Si bien lo que más está viendo la gente en el internet ahorita es qué es lo que debo de comer, qué es lo que debo de beber, cómo prepararme para estos momentos difíciles. Y de verdad que hay muchas recomendaciones muy buenas y todos nos regresan a la comida sana, todos nos envían a la bebida
correcta. Estamos tratando, todo el mundo está tratando de vivir bien, disfrutando bien la comida y la bebida y preparándose para que si tuviera que entrar nuestro cuerpo en ese campo de batalla. Pero lo que sí está olvidando la gente es lo mejor. Porque realmente dice el versículo, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Obedecer a Dios está el manjar. La verdadera medicina de preparación, si es que Dios quiere que entremos a ese tipo de aflicción, ¿saben qué? Es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que debo estar bien preparado. Debo de estar guardando los mandamientos de Dios, buscando el favor de Dios, caminando con Dios, pensando en lo que Dios quiere. Y entonces, ¿sabe qué? No solamente está tu delicia, o sea, no solamente disfrutas la palabra de Dios. Yo te recomiendo que no te quedes ahí nada más esperando el mensaje de domingo a domingo y eso te convertiría en un religioso, sino que busques la palabra de Dios diariamente. Abre la palabra de Dios, saca esa Biblia de ahí del armario, empieza a leerla, disfrútala. Déjale tu corazón a Dios para que Él pueda mostrarte las cosas grandes y ocultas que están aquí. Y entonces puedas aprender y crecer y confiar más en el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Ahí es donde debe de estar tu delicia. Este es el mejor manjar, este es el banquete diario de tu vida. Salir cada mañana y pensar en la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios diariamente. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos de mantener la delicia. Los mandamientos de Dios, este momento de estar leyendo la palabra de Dios es lo que nos hace disfrutar la vida cristiana, nos hace disfrutar lo que Dios hace y lo que Dios hizo por nosotros. Y quiero terminar diciéndote el versículo 144, justicia eterna son tus testimonios. La justicia basada en sus testimonios. La pregunta que el Señor te haría, ¿qué hiciste en la tierra con Jesús? ¿Qué estás haciendo tú con Jesús? Ahí entra una autoevaluación. Pero antes, déjame aclarar que muchos, yo estoy convencido de que todo el que me está oyendo está diciendo, si yo tengo a Jesús, yo estoy con Jesús, obviamente que estoy con Jesús. La pregunta que me gustaría que analicemos dos versículos de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 4. Y mira qué dice la palabra del Señor. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es lo que estás haciendo con los mandamientos de Dios? Si tú dices que tienes a Jesús en tu corazón, pues es obvio que tú tienes que ir aprendiendo a guardar los mandamientos de Dios. Y va en toda la carrera de tu vida. Cada día que lees un poquito de la palabra te enteras qué necesidad hay de cambiar en tu vida para agradar a Dios. Y vas obedeciendo sus mandamientos. Por cierto, sus mandamientos no son gravosos. Al que le conviene es a ti, no a Dios. Nos conviene para nuestra propia vida. Entonces, aquí empieza el detalle de que no todos, el que dice yo le conozco, guarda sus mandamientos. Y el otro, que es un poquito más preocupante, está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Un versículo muy mencionado constantemente, porque lo que se observa es muchísima religiosidad, mucha gente que sí se acerca a Dios de vez en cuando,
sí busca a Dios de domingo en domingo, sí busca a Dios en ciertas partes, en áreas de su vida, pero no completamente. Entonces dice el versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No guarda los mandamientos, no hace la voluntad de mi Padre, entonces, ¿cómo cree que va a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo cree? Entonces, ahora sí, déjame preguntarte, y esto es, piénsalo. Aquí es donde entra la autoevaluación, o sea, contéstate. Primero, ¿conozco al Señor? Obviamente que tú puedes decir sí o no. El sincero, que sabe que no se acerca a Dios, que no ha buscado a Dios, pues va a reconocer que tiene la necesidad de Dios. Pero si tú conoces a Dios, la segunda pregunta es, ¿obedeces al Señor? Porque en obedecer al Señor, ahí es donde está la respuesta de la pregunta número 1. El que conoce al Señor, obedece al Señor. Es algo lógico. No puedo obedecer a alguien que no conozco, pero si lo conozco, entonces le obedezco. Tengo que conocer su palabra, sus mandamientos, lo que Él quiere, lo que Él me recomienda, para que entonces tú tomas la decisión de obedecerlo. Y la tercera cosa es, ¿estoy preparado para ir a su presencia? Si Dios te llamara, si entraras tú en medio de este problema grande que hay, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Porque ¿sabe qué? Muchos podrían pensar, ¿sí? Total, me va a dar una simple gripa y se termina, ya está, no. La cosa no es así. Estamos viendo a nivel mundial cosas muy, muy alarmantes. Pero hazte esas 3 preguntas, autoevalúate. Y lo ideal sería que sí conozcas al Señor, que sí obedezcas al Señor y que sí estés preparado para ir a su presencia. Sería lo ideal. Porque entonces termina diciendo, dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento. Piensa por un instante. Pídele a Dios, sé razonable. Pregúntale a Dios, habla con Dios. Y sabe que los ajustes que tengas que hacer, hazlos. Y al final dice, viviré. Porque no solamente te está hablando de vivir una vida agradable aquí en la tierra, disfrutando todo el jardín que Dios hizo para ti. No solamente eso, sino que además te está hablando de la vida eterna. De una vida eterna, de estar al lado de Dios siempre y por siempre. Dios anhela esto para ti. Ahora, ¿tú anhelas esto para ti? Esa es la cuestión. Por favor, piensa en un instante que necesitas buscar cada día un poquito más de Dios. Nuestra oración es que no juegues con Dios, sino vivas para Dios. Dios te bendiga.